Hola amigos, ¿qué tal? Soy Sveta. En este vídeo vamos a ver cómo preparar en casa un bizcocho básico, también llamado bizcocho genovés. Su fórmula es muy sencilla y está compuesta de harina, azúcar, huevos y una pizca de sal. Como ves, lleva unos ingredientes muy básicos y son muy pocos. No lleva polvos de hornear o levadura química tipo Royal, y este detalle nos revela de que este bizcocho es muy antiguo, que proviene de aquella época cuando los polvos de hornear aún no existían. El bizcocho sube gracias al aire que metemos a los huevos. Es decir, solamente gracias al aire el bizcocho florece y se vuelve esponjoso y maravilloso. También el detalle de no llevar los polvos de hornear hace que su sabor sea muy auténtico, muy puro, ¿no? Muy verdadero. Y yo lo encuentro muy fino. También me gustaría que supierais que la fórmula de este bizcocho, amigos, es, digamos, la madre de muchos otros bizcochos actuales. Cogen esta fórmula y modifican la cantidad de harina, ¿no? Añaden un poquito más o un poquito menos. Lo mismo con el azúcar, ¿no? Añaden un poquito más o restan el azúcar. Sustituyen una parte de huevos con otros líquidos, como por ejemplo el aceite o la leche o el yogur. Hacen todo tipo de modificaciones, pero vamos, muchas recetas de bizcochos que existen hoy en día provienen de esta fórmula. Por lo tanto, yo pienso que saber hacer este bizcocho es muy importante, ¿no? Porque es, digamos, la base de muchos otros bizcochos. Así que en este vídeo vamos a ver de forma detallada cómo montar los huevos debidamente, cómo mezclar la harina con los huevos y cómo hay que hornear el bizcocho. Y también vamos a ver cómo hay que tratar el bizcocho después de hornearlo. Antes de empezar, me gustaría decir unas palabras sobre la harina que necesitas para preparar este bizcocho. Necesitas una harina de trigo normal, la común, la de todo uso, harina de trigo que no lleva polvos de hornear, es decir, una harina sin preparar. En el caso de que te apetece profundizar un poquito más sobre el tema de harina apta para los bizcochos, te recomiendo que te fijes en la cantidad de las proteínas que contiene la harina. Cuanto menos sea esa cantidad, mejor te saldrá el bizcocho, más esponjoso. Para hacer los bizcochos por omisión se utilizan huevos de talla mediana. Si tú, por ejemplo, ves una receta de un bizcocho y allí no indican el tamaño del huevo, puedes estar seguro al 99% de que se refieren a los huevos del tamaño mediano. La fórmula del bizcocho básico, también llamado bizcocho genovés, es muy sencilla. Por un huevo mediano van 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina. Voy a hacer bizcocho con 7 huevos medianos. Por lo tanto, para los 7 huevos necesito 210 gramos de harina y 210 gramos de azúcar. Para hacer el bizcocho yo voy a utilizar el molde de 20 centímetros de diámetro y 7,5 de alto. Y lo vamos a preparar para así tenerlo a mano cuando lo necesitemos. Lo podéis untar el molde con mantequilla y espolvorear con harina. Pero si puedes, fórralo con papel para hornear. Encendemos el horno a 170 grados con calor de arriba y abajo y lo precalentamos durante 20 minutos. Para el bizcocho la harina hay que tamizarla para oxigenarla y para que así el bizcocho salga más esponjoso. Añadimos a la harina una cucharadita de sal. Sal es un ingrediente que mucha gente omite en los bizcochos y es un gran error. Sal resalta el bizcocho de una forma espectacular, le da un toque muy especial. Y removemos muy bien. En un bol cascamos los huevos. Y añadimos el azúcar. Yo voy a añadir 200 gramos de azúcar normal y 10 gramos de azúcar vainillado para así aromatizar el bizcocho. Si no tienes azúcar vainillado, puedes utilizar esencia de vainilla o vainilla en rama o cualquier otro aromatizante que te guste. Y como este bizcocho yo lo planeo comer en los desayunos, voy a añadir también ralladura de limón. Con
con ayuda de una batidora de mano voy a batir los huevos. También puedes utilizar una batidora de mesa para batir los huevos o unas varillas manuales. Lo que pasa es que con las varillas manuales te va a costar mucho trabajo en montar los huevos. Voy a batir los huevos hasta obtener una crema con cuerpo, una crema espesa. Luego te voy a dar las indicaciones para que te puedas orientar cuánto ya es suficiente de batir los huevos. Primero, para que el azúcar no se salga volando, removemos de esa forma. Y ahora ya encendemos la batidora a máxima potencia y batimos. Fíjate, la mezcla es bastante líquida y cuando levantamos la varilla, la marca que cae enseguida se hunde. Eso quiere decir que aunque los huevos se hayan vuelto blanquecinos, aún no están listos para usarlos. Fijaros, la mezcla ya está un poco más espesa, pero la marca al caer todavía desaparece demasiado pronto. Así que seguimos batiendo. Fijaros, la mezcla ya se ha vuelto mucho más espesa y la marca al caer tarda en desaparecer. Es buena señal, pero todavía desaparece muy pronto. Aún hay que seguir batiendo. Fijaros qué cremosa y qué esponjosa ya se ha vuelto la masa. Y fijaros, la marca al caer el huevo tarda en desaparecer. Si por ejemplo puedes contar hasta 6 u 8 antes de que desaparezca la marca que cae, entonces el huevo ya está listo. Fíjate, vamos a hacer una prueba. Cae la marca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Veis? Todavía sigue la marca allí. Eso quiere decir que los huevos ya están bien montados. Fijaros cómo las marcas que caen siguen en la superficie. He tardado en montarlos con mi batidora 12 minutos. Pero es posible que en tu batidora necesites más tiempo o menos, según la potencia que tenga tu batidora. Añadimos a la harina la tercera parte del huevo. Con movimientos envolventes, desde arriba para abajo, removemos hasta integrar la harina con el huevo. De esa forma. Añadimos un poco más de huevo. Limpiamos la espátula porque aquí se ha concentrado harina sin mezclarse. Hay que remover con mucho cuidado para conservar al máximo el aire que hemos metido a los huevos. Es muy recomendable utilizar para remover la mezcla espátula como la mía, espátula de lengua se llama, o espátula de goma. Suelen ser muy baratas y los venden en casi todas las tiendas, incluso en muchos supermercados. En cuanto veas que todo ya está bien mezclado, deja de remover. Vertemos la mezcla en el molde. Metemos el bizcocho al horno. Estoy horneando el bizcocho en primera balda, empezando desde abajo. Y es porque estoy horneando con calor de arriba y abajo. Y como por debajo el bizcocho tiene molde, para que el bizcocho se me dore por igual, tanto por abajo como por arriba, hay que hornearlo en la balda de abajo. Si lo pongo en medio, por arriba se me dorará más
que por abajo. Sin embargo, si tu horno tiene solamente el calor de abajo, si tu horno es de gas, entonces en este caso sí que es recomendable que hornees el bizcocho en la balda del medio. Los primeros 15 minutos es recomendable no abrir la puerta para que el bizcocho no baje. Y en general te recomiendo no abrir la puerta hasta que veas que haya subido y está ya ligeramente dorado por arriba. Han pasado 30 y casi 40 minutos de la horneada, a ver qué tal. Yo todavía lo veo un poco flojo, está por aquí un poco delicado, así que lo voy a hornear unos 5 o 10 minutos más. Han pasado 47 minutos del horneado. Al mover, yo lo veo ya bastante estable, o sea que no se mueve. Y ahora lo vamos a pinchar. El palillo sale totalmente limpio. Y al tocarlo de esta forma, se nota que ofrece resistencia, que está durito. Así que lo voy a sacar ya. Igual como no es recomendable hornear el bizcocho menos tiempo de lo necesario, ¿no? Porque puede hundirse, de la misma forma no es recomendable hornearlo más tiempo de lo necesario. Y no es solamente porque puede dorarse demasiado o cosas por el estilo, sino porque se reseca y eso pues no nos interesa. Como ya habéis visto antes, es muy fácil de comprobar que el bizcocho está hecho. Tan solo necesitáis un palillo de madera. Y si al pincharlo el palillo sale totalmente limpio, sin restos de la masa, es que el bizcocho ya está hecho. Así que no hay ninguna razón para hornearlo más tiempo. Voy a dejar el bizcocho así en reposo unos 5 minutos y luego lo voy a desmoldar. Si vais a utilizar el bizcocho para hacer tarta, entonces os recomiendo que dejéis enfriándolo boca abajo. Pero si lo vais a comerlo tal cual, entonces yo creo que queda más bonito si lo dejáis enfriándolo de esa forma. El bizcocho ya se ha enfriado, así que lo voy a abrir para que veáis cómo ha quedado por dentro, ¿vale? Fijaros cómo ha quedado. Para conservar el bizcocho, os recomiendo que lo guardéis en una bolsa de plástico para que no pierda la humedad y para que no se reseque. Incluso podéis enfriar el bizcocho en una bolsa de plástico si queréis que os quede aún más húmedo. Una vez que habéis sacado el bizcocho del horno, lo habéis desmoldado, habéis dejado en la rejilla y pasados 10 o 15 minutos, guárdenlo en una bolsa de plástico. Y ahí ya en la bolsa que se enfríe del todo y veréis lo jugoso que os va a salir. Qué esponjoso que está. Amigos, está delicioso. Cuéntenme por favor en los comentarios qué tal os pareció la receta y qué tipo de bizcochos en general os gustan o qué tipo de bizcocho os gustaría que yo hiciera. Suscríbanse a mi canal si aún no lo habéis hecho porque es totalmente gratis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!